¿Cuándo fue la última vez que te sentiste invisible en tu propia vida? No hablo de que nadie te mire. Hablo de esa sensación dolorosa de estar haciendo todo bien, de estar dando todo lo que tienes, y aún así sentir que no ocupas el lugar que te corresponde, que tus esfuerzos pasan desapercibidos, que tu valor parece no contar. Hay mujeres que tienen todo para triunfar: inteligencia, capacidad, dedicación, y aún así llevan años siendo invisibles. No porque el mundo no las vea, sino porque ellas mismas aprendieron a no ocupar su lugar. Esta es la historia de una de esas mujeres y de la decisión que lo cambió todo. Isabel tenía 45 años y una vida que desde afuera parecía normal. Trabajaba en la misma empresa desde hacía 11 años. Llegaba puntual, cumplía, nunca daba problemas. Era la que resolvía las crisis silenciosas, la que cubría cuando alguien faltaba, la que sabía exactamente cómo funcionaba cada proceso porque había aprendido todo con años de trabajo real. Pero 11 años después, seguía en el mismo puesto, sin aumento significativo, sin reconocimiento formal, sin nadie que dijera su nombre cuando había algo importante que decidir. Sus ideas aparecían en boca de otros en las reuniones y ella escuchaba en silencio, sin reclamar, sin señalar, sin decir nada. Porque así era siempre. Afuera del trabajo su vida tenía el mismo patrón. Vivía sola en un departamento pequeño que nunca había decorado del todo porque siempre había algo más urgente en que gastar. La cortina del living era la misma desde el primer día, aunque nunca le había gustado. Las paredes estaban vacías, porque colgar algo era comprometerse con un lugar y ella nunca había terminado de sentir que merecía quedarse. Comía lo que había, no lo que quería. Un sándwich de pie en la cocina. Las sobras de ayer calentadas, apurada. El café solo porque el azúcar era un lujo pequeño que de alguna manera había dejado de permitirse sin darse cuenta. Cancelaba planes con las pocas amigas que le quedaban porque al final del día no tenía energía para nada. Y cuando cancelaba siempre decía lo mismo: estoy cansada, otro día. Y el otro día nunca llegaba hasta que las amigas dejaron de insistir. Los fines de semana los pasaba entre tareas pendientes y una televisión encendida que llenaba el silencio sin llenarlo de verdad. No tenía pareja. No porque no quisiera, sino porque en algún momento había dejado de creer que alguien podría quererla de verdad, que alguien la eligiera, no por lo que hacía, sino por lo que era. Había tenido relaciones que siempre terminaban de la misma manera. Ella dando más, el otro recibiendo más, hasta que el otro se iba y ella se quedaba preguntándose qué había hecho mal. Siempre concluía lo mismo, que el problema era ella. Y lo más doloroso de todo no era la soledad, no era el trabajo sin reconocimiento, no era el departamento sin decorar ni el café sin azúcar. Era que Isabel ya no recordaba qué la hacía feliz. No tenía hobbies, no tenía proyectos propios, no tenía sueños activos. Tenía obligaciones, rutinas y una sensación permanente de estar viviendo una vida prestada que nunca había elegido del todo. Se levantaba, trabajaba, volvía, dormía y al día siguiente lo mismo. Un lunes de marzo llegó Valentina, 28 años, 2 años en la empresa, simpática, segura de sí misma, con la mitad de la experiencia de Isabel y el doble de visibilidad. Ese día el gerente reunió al equipo y anunció que Valentina sería la nueva coordinadora del área. Isabel escuchó el nombre y sintió algo que no supo nombrar en ese momento. No era envidia exactamente, era algo más profundo y más incómodo que eso. Aplaudió con todos, sonrió, felicitó a Valentina con palabras genuinas porque no era mala persona y nunca lo había sido. Pero esa tarde, cuando todos se fueron, y ella se quedó sola terminando un informe que nadie le había pedido, pero que igual completó porque así era siempre, algo se rompió por dentro, no de rabia, de claridad. Porque Isabel sabía, con la certeza de quien conoce su propio trabajo mejor que nadie, que ella podría haber ocupado ese puesto, que tenía la experiencia, el criterio y la capacidad para liderarlo mejor que cualquier persona en esa sala. Y también sabía, con esa misma certeza brutal, que nunca lo había pedido, nunca había levantado la mano, nunca había dicho que quería crecer.
Nunca había ocupado el espacio que le correspondía porque en algún lugar profundo dentro de ella vivía una voz que le decía que no era para ella, que pedir era atreverse demasiado, que brillar era arriesgarse a que la vieran y descubrieran que no era tan buena como parecía. 11 años. 11 años siendo invisible por elección propia. Esa noche, Isabel llegó a su departamento, encendió la luz y se quedó parada en el medio de la sala sin hacer nada. Miró el sillón donde siempre se sentaba, la taza que siempre usaba, la cortina que nunca había cambiado, las paredes vacías, y pensó algo que le costó pensar. Todo esto es mi vida y yo nunca la elegí. Fue al baño, se miró al espejo, no como quien se mira de pasada. Se miró de verdad, durante mucho tiempo, como quien mira a alguien que hace años no ve. Vio a una mujer hermosa que había aprendido a hacerse pequeña. Vio a alguien capaz que había pasado 11 años convenciéndose de que no merecía más. Vio a una persona que había estado esperando, sin saberlo, que alguien llegara a darle permiso para ocupar su lugar en el mundo. Y entendió algo que dolió y liberó al mismo tiempo. Nadie iba a venir a darle ese permiso. Tenía que dárselo ella misma. Esa noche no durmió bien. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, con el pecho apretado y una mezcla de emociones que no sabía ordenar. Rabia por el tiempo perdido, miedo de que ya fuera demasiado tarde, vergüenza de haberse tratado tan mal durante tanto tiempo sin darse cuenta, pero también algo pequeño y frágil que no quería nombrar todavía por miedo a que desapareciera. Esperanza. El cambio no llegó de golpe. Llegó en decisiones pequeñas que al principio parecían insignificantes. Isabel empezó a levantarse 10 minutos antes, no para trabajar más, para tomar su café con azúcar sentada sin apuro. Ese momento era suyo, el primero del día que no le pertenecía a nadie más. Empezó a hablar en las reuniones, sin pedir disculpas antes de hablar, sin terminar cada frase con una pregunta que buscaba aprobación. Decía lo que pensaba, claro y directo, y aguantaba el silencio incómodo que a veces seguía sin llenarlo con palabras innecesarias. Pero el tercer mes llegó la noche más difícil. Su gerente la había ignorado en una reunión importante. Un colega se había atribuido una idea suya delante de todos y nadie dijo nada. Isabel llegó a su casa, se sentó en el mismo sillón de siempre y sintió que todo el esfuerzo de los últimos meses había sido una ilusión. Esa voz antigua volvió con una fuerza que no esperaba. «Ves, nada cambia, nunca va a cambiar. Esto no es para ti, nunca fue para ti». Isabel se quedó inmóvil durante mucho tiempo, con las manos en la falda, los ojos fijos en las paredes que ahora sí tenían color, porque las había pintado un mes antes, y pensó seriamente en volver a ser la de antes, en bajar la cabeza, en desaparecer de nuevo porque desaparecer era conocido y lo conocido dolía menos que esto. Fue al baño, se miró al espejo otra vez y se habló en voz alta por primera vez en su vida. No voy a abandonarme otra vez. No fue heroico, no fue cinematográfico, fue una mujer sola en un baño pequeño diciéndose a sí misma que no iba a repetir 11 años más de lo mismo, y eso fue suficiente para seguir. 3 meses después pidió una reunión con su gerente. Entró con un documento que había preparado con semanas de trabajo. Sus 11 años de experiencia, los procesos que había mejorado, los resultados concretos que nunca había hecho visibles. Pidió un aumento y una posición acorde a lo que realmente hacía. El gerente la miró con una expresión que Isabel no esperaba. «Llevo años esperando que hicieras esto», dijo. Esas 5 palabras le costaron 11 años. Pero la transformación no fue solo en el trabajo. Isabel empezó a elegir. La comida que realmente quería, la ropa que le gustaba, los planes que dejó de cancelar, las amigas que recuperó despacio con mensajes cortos que decían simplemente «quiero verte». Pintó las paredes de su departamento, colgó cosas que le gustaban, cambió la cortina por fin, y en ese proceso de elegirse, algo que no había buscado, empezó a aparecer. Claridad, foco, una dirección que antes no existía. Por primera vez en años Isabel sabía lo que quería, no perfectamente,
no con todos los detalles resueltos, pero sabía hacia dónde ir. Y saber hacia dónde ir, después de tanto tiempo sin brújula, se sentía como respirar después de contener el aliento demasiado tiempo. Un año después de aquel lunes de marzo, Isabel tenía una vida que reconocía como suya, un aumento real, proyectos con su nombre visible, amigas a las que veía sin cancelar, un departamento que se sentía hogar y algo en los ojos que la gente notaba aunque no supiera nombrarlo. Era la mirada de alguien que se conoce, que se respeta, que se eligió. No tenía todo resuelto. Seguía trabajando en encontrar un amor que la eligiera de verdad. Seguía algunos días con más dudas que certezas, pero ya no vivía esperando permiso para ser feliz. Y esa diferencia lo cambiaba todo. El respeto propio no es egoísmo, es la base de todo. Es la decisión más importante que alguien puede tomar, porque cuando te respetas, dejas de aceptar menos de lo que mereces. Dejas de sabotearte. Dejas de vivir esperando que alguien te dé permiso para ser feliz. Isabel no cambió su vida porque tuvo suerte. No cambió porque alguien llegó a rescatarla. Cambió porque un lunes ordinario, frente a un espejo en un departamento silencioso, decidió dejar de traicionarse y descubrió que el único permiso que había estado esperando siempre fue el suyo. Si esta historia tocó algo que llevas tiempo cargando en silencio, deja tu testimonio aquí abajo. Tu experiencia puede ser la luz que alguien más necesita hoy para no rendirse. Dale like si llegaste hasta acá. Ayuda a que esta historia encuentre a quien la necesita en este momento. Y si todavía no estás suscrito, aquí cada semana hay una historia como esta, sin fórmulas, sin consejos vacíos, solo historias con lecciones que se quedan.